al adulto, ¿no? Comenzamos entonces hablando de que la historia clínica es un documento legal. Siempre pongo que es un documento legal y acá ustedes lo verán resaltado. ¿Por qué? Porque si hay alguna queja, algún problema, alguna situación difícil, la historia clínica es la que nos va a sacar del problema. Por ello, nosotros debemos registrar todo en la historia clínica, todo lo que hagamos y todo el tratamiento que pongamos, qué procedimientos hemos hecho, si es que se le ha dado informe o no a los padres después de pasar la visita, y en consultorio externo qué exámenes se le ha pedido. Todo debe ser minucioso, porque el fiscal, cuando hay un problema legal, para él solo es válido todo lo que nosotros hemos escrito. Si nosotros hicimos algún procedimiento importante que requería del paciente y no lo hemos registrado, es como que no se hizo. Entonces, por ahí siempre el médico sale perdiendo con el fiscal cuando no ha registrado totalmente los datos, o no ha registrado procedimientos, o no ha registrado una buena evaluación, ¿no? Siempre una historia clínica debe ir firmada y sellada por el asistente, si no también hay un problema grande, ¿no? Si no hay firma, cuando se le hace una auditoría, hay sanciones con respecto a evoluciones, evaluaciones o consultas que hayamos hecho, que no tienen firma, ¿no? Sanciones a nivel institucional. Tengamos en cuenta que la historia clínica no es una cosa así para todos igual, de tal manera que la historia clínica neonatal tiene una parte que nos va a ayudar y nos va a cambiar la historia clínica en general, y se parece mucho a la pediátrica. La historia clínica de adultos ya no lleva algunos datos pediátricos, y generalmente también la historia clínica ginecobstétrica o de ginecología también varía. Entonces, en este caso, nosotros, nuestro tratamiento, vamos a tratar la historia clínica pediátrica por las diferencias que existe con el resto de historias clínicas, ¿no? Siempre una historia clínica es para un solo paciente, nunca será para dos pacientes en una misma historia clínica. En el caso de pediatría, ustedes verán que ellos lo habrán experimentado el día de hoy, en la que el niño siempre tiene un tutor, tiene un acompañante, la madre, el padre, el hermano mayor, siempre que sea mayor, el tío, la tía, y debemos registrar con quién llega, ¿no? Entonces, eso es un acápite aparte de lo que sería la historia de adulto, ¿no? ¿Quién nos da los datos? La mayoría de veces los datos nos los da el familiar, nos los da el tutor. Una actitud positiva, hay que hacer con una actitud positiva. Siempre debe recibir bien al paciente pequeño para que no entre asustado y para que no llore y podamos nosotros hacerle el examen clínico. Hay que ganarnos al paciente desde que entra ese chiquito o ese niño, porque toda persona se estresa cuando entra a un consultorio, más ellos que no saben qué es un consultorio, y aquellos que han estado hospitalizados, peor todavía, porque le tienen un terrible miedo a la bata blanca. Tanto es así que en otros lugares, en lugar de bata blanca, se ponen con muñequitos, batitas con muñequitos, chaquetitas con muñequitos, como para distraer un poco a los niños, ¿no? Debemos ser detallada la historia clínica y ordenada. Toda historia clínica tiene un paso, así sea la de los adultos. Todos tienen un paso y un ordenamiento en su historia clínica, de tal manera que nosotros tenemos dentro de la anamnesis primero la filiación. Es muy importante en pediatría la filiación. ¿Por qué es muy importante en pediatría la filiación? Porque nos va a decir muchas cosas. Primero, de qué edad tiene el niño. O sea, ¿voy a poder preguntarle algo al niño? Absolutamente nada cuando es pequeñito. Pero sí, a partir de los 6, 7, 8 años,
nosotros podemos hacer intervenir a los niños que nos cuenten su molestia, su dolor, ¿no? La religión, dentro de todo lo que es la historia clínica, en la parte de la afiliación, se debe poner la religión, porque hay muchas religiones que no permiten que estos chicos tengan transfusiones sanguíneas. Entonces hay que buscar una salida para, si necesitamos sangre, transfundirlo, hay que buscar una salida de otra manera, aumentar volumen de otra manera, porque si no ustedes se ganan un juicio terrible si es que le ponen sangre sin el consentimiento de los padres. Entonces hay que tener cuidados. Entonces es importante el origen del paciente, de dónde está viniendo el paciente, porque hay enfermedades endémicas en cada zona, y eso nos puede ayudar también a orientarnos un poco en lo que es la enfermedad del niño. Verán que acá están punto por punto detallado todos los pasos que vamos a tratar con respecto a la historia clínica. Entonces comenzamos con la parte de relato cronológico, pero siempre colocando, ustedes han visto que en los relatos primero se coloca el tipo de anamnesis que se ha hecho. En los adultos la anamnesis es directa porque conversamos con el paciente, pero en el niño la anamnesis es indirecta. Entonces siempre se debe poner anamnesis indirecta y quién es el que nos está dando los datos. Miren acá la afiliación: apellidos, nombres, edad, sexo, raza, religión, escolaridad, informante. Y dentro de informante debemos poner la calidad de la información. Hay mamás o familiares que son bien parcos, que hay que sacarle los datos de a poquito, poniendo ejemplos, o preguntando directamente sobre el síntoma. Por ejemplo, ¿tuvo fiebre? ¿Sí o no? ¿Tuvo vómitos? ¿Sí o no? Y después ir explorando, si nos dice sí, ir explorando de acuerdo a semiología cada una de los puntos y de los signos o síntomas y de las características semiológicas de ese signo o síntoma. Calidad de información, la dirección, por supuesto, de dónde procede, como le decía yo, de repente de la selva, y hay enfermedades propias de la selva, de la sierra, enfermedades propias de la sierra, enfermedades endémicas de la parte norte, también hay zonas endémicas de enfermedades que nos puede ayudar mucho. Algunos padres, en los niños ya, ahora que la historia clínica es electrónica, muchas veces va el DNI del padre, DNI de la madre, y a veces, si el bebé tiene DNI, el DNI del niño. Recuerden que ahora todos los niños que nacen se les registra y se les registra con un DNI. Antes no era así. Ahora sí podemos poner el DNI tanto del niño como del familiar que lo está trayendo, ¿no? En cuanto a tiempo de enfermedad, siempre eso igual que en el adulto. Debo saber desde cuándo está enfermo este niño. Tiene días, tiene semanas, tiene años, ¿no? Entonces, tiempo de enfermedad, que también me va a hablar del tipo de enfermedad que me está trayendo, si es crónico o agudo o subagudo, y de ahí podemos nosotros enlazarnos con los signos y síntomas y poder llegar a un diagnóstico presuntivo, el cual yo voy a estudiar, ¿no? Forma de inicio, súbito, esto solo voy a leerlo porque ustedes ya están sabiendo cómo se hace una historia clínica, solo para recordar y poder luego entrar de lleno en el capítulo en el que la historia clínica va a variar. Forma de inicio súbito, insidioso, curso de la enfermedad estacionario, progresivo, y vienen los síntomas principales. Generalmente nosotros los síntomas principales los ponemos después que hacemos el relato cronológico, porque de ahí es que va a salir nuestros datos de signos y síntomas más importantes, los que me van a guiar hacia el órgano comprometido, ¿no? El relato cronológico, en este sentido, tienen ustedes que cuidar que el relato cronológico sea verdaderamente cronológico. ¿Cuándo empezó? Hace 3 días, hace 4 días. ¿Cómo es que siguió? ¿Cómo estuvo el segundo día? ¿Qué apareció el segundo día? ¿Qué apareció el tercer día? Esa es una de las formas
en el que hacemos una mejor historia clínica, cómo aparecieron los signos y síntomas cronológicamente, ¿no? Ahora hay que desarrollar esta historia de tal manera que cuando lea a otra persona, o sea, la otra persona tenga toda la idea bien clara de cómo fue la presentación de la enfermedad de este niño y cómo evolucionó, ¿no? Eso es muy importante. Después de la anamnesis y del relato cronológico, o sea, que es dentro de la anamnesis también, tenemos algo que muchos olvidan. En pediatría es muy importante ver las funciones biológicas, ¿no? Cómo se alimenta bien, cómo está su deposición, duerme bien, cómo está la orina. Entonces, eso es una cosa que no debe olvidarse ni debe obviarse en la historia clínica pediátrica. Y yo creo que también en la historia clínica de adultos, porque es parte de una historia clínica de adultos también, ¿no? Desde aquí para adelante, vamos a ver unos puntos que no se tratan en una historia clínica de adultos, pero que sí debe tratarse en una historia clínica pediátrica. ¿Por qué? Porque todo esto que están viendo ustedes aquí, antecedentes maternos, ginecobstetras y patológicos, pueden influenciar en el nacimiento del niño o pueden influenciar en la presentación de la enfermedad del niño. Hasta los 5 años, como obligación, debo pedir estos antecedentes. Antecedentes maternos, gesta, para, eso que ya ustedes conocen y que lo toman en ginecología y obstetricia, ¿verdad? Edad del embarazo, la paciente, si es paciente añosa, si es paciente que ya ha tenido varios partos, multigesta. Entonces, eso, si ha habido abortos, ¿no? Si sus abortos, si todas sus gestaciones han sido abortos, el niño que viene hay que cuidarlo porque también puede haber otro aborto y puede tener una enfermedad de fondo la madre que complique el desarrollo del niño, por ejemplo, el TORCH. Ustedes ya habrán escuchado el TORCH, ¿no? Toxoplasma, citomegalovirus, herpes, rubiola, son enfermedades que si la madre lo ha tenido, puede complicar al feto y el feto al nacer puede traer problemas, ¿no? Es importante eso. Las semanas de gestación, recuerden que es importante que ver en qué semana de gestación está dando a luz el niño porque va a haber una clasificación que se la van a enseñar en neonatología, ¿no? Prematuro extremo, prematuro tardío, niño que nació a término o postérmino. Entonces, cada uno de esos chicos trae de base sus propias enfermedades, sus propias complicaciones y debemos tener en cuenta, de acuerdo a la edad gestacional, qué cosa es que vamos a esperar en estos chiquitos, ¿no? Los controles prenatales, ustedes saben que los controles prenatales son bien importantes, entonces habría que estar viendo también, ¿tuvo controles prenatales lo suficientes como para decir, sí, cumplió con los controles prenatales, complicaciones que ha tenido en el embarazo, cómo se alimenta la mamá a veces todos los 9 meses vomita y no tolera el alimento y el niño sale pequeño para edad gestacional, sale de muy bajo peso que me va a traer complicaciones también, ¿no? Y las patológicas, pues aquí está el TOR, diabetes, infecciones maternas, infección del tracto urinario. Es muy importante esto de infección del tracto urinario. Infección del tracto urinario, ¿en qué trimestre? Tercer trimestre. Ese tercer trimestre, si la madre ha tenido infección del tracto urinario, mucho nos indica que este chiquito puede venir potencialmente infectado. Nosotros le llamamos al niño potencialmente infectado. Así la madre haya tenido tratamiento, ¿no? Porque no sabemos en qué momento tuvo el tratamiento, si es que las bacterias pasaron. Recuerde que la sangre materna es la que pasa a través de la placenta y llega al feto para ayudarlo a desarrollar, ¿no? Y si es que está lleno de bacterias, pues lo que va a hacer es sembrar bacterias y el niño va a nacer potencialmente infectado. Dentro de ya, esos antecedentes son prenatales. Los que acabamos de ver acá atrás, todos estos antecedentes
son prenatales, ¿no? Debo averiguar de todas estas enfermedades, de todo lo que acabamos de hablar, para tener una idea de qué niño me va a venir. Los antecedentes natales son también recontra importantes, ¿no? ¿Cómo tuvo el parto? Parto prolongado, niño tuvo sufrimiento fetal por estar haciéndola pujar y pujar y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Duración de trabajo de parto, si hay un tiempo largo de trabajo de parto también afecta al niño. El niño entra en sufrimiento fetal, así que hay que tener cuidado a la hora que nace cómo es que recibimos a ese niño. Las semanas de gestación, como dijimos, si es que es prematuro o no, dónde fue atendida este chico, ¿no? En domicilio hay gente que todavía da luz en domicilio y sobre todo en las provincias. Si ustedes van a ir al Serum y en el Serum van a tener madres que han dado a luz en su casa. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí va la cosa, ¿no? Hay que ver cómo nació, buscarle todos sus antecedentes, el peso, ver que si es que necesitamos hospitalizarlo porque no fue bien atendido, o sea, todo eso influye dependiendo de dónde nació el niño. Si nació en una posta, bueno, qué tanta infraestructura tiene esa posta para atender bien al niño. Yo creo que las postas que están, los centros de salud, que están en las periferias de las provincias hacia donde van a ir ustedes, podrán recibir a un niño normal, o sea, que venga con buen peso, que esté a término, pero no van a poder recibir a niños pretérminos o posttérminos que también tienen problemas al nacer, ¿no? Complicaciones que tuvo durante la extracción, ¿no? Ya no se usa forceps. Antes, muy poco se usa forceps. Si no baja, a veces intentan sacarlo porque ya pues está la cabeza ahí y no sale, usan forceps y nos van a producir caput, ¿no? El caput sucedáneo con colección de sangre en una zona o traumas a nivel de craneal, trauma craneales. Entonces hay que tener cuidado. Características del líquido amniótico, eso es importante en el niño. Estaba verde por meconio, eso me va a decir, oye, cuidado, tu niño puede aspirarse, puede haberse aspirado, sobre todo si está con dificultad respiratoria, puede haberse aspirado y haber hecho una neumonía aspirativa por meconio, ¿no? Entonces, se denomina neumonía meconiana, ¿no? Si el líquido es claro, transparente, excelente. Si el líquido es purulento, estamos con un niño ya no potencialmente infectado, sino hablar de niño infectado, ¿no? Y el tratamiento es desde que nace. Entonces, miren cómo cada una de estas cosas nos orienta hacia qué niño vamos a tener. Entonces, ahí tenemos edad gestacional, peso, talla, Apgar, el Silverman, las patologías que tuvo durante el momento del nacer, ¿no? ¿Estuvo asfixiado? ¿No estuvo asfixiado? ¿Hizo hipoglicemia? ¿No hizo hipoglicemia? ¿Qué cosa hizo hipocalcemia? ¿O de repente hizo neumonía neonatal? O sea, todas las enfermedades que ha tenido este chico al nacer podrían llevarlo a complicaciones posteriores a largo plazo, dejar una secuela, si debemos siempre preguntar. ¿Usó oxígeno? ¿No usó oxígeno? ¿Estuvo conectado a un ventilador? ¿No estuvo conectado a un ventilador? ¿Lo intubaron? ¿Qué medicamentos recibió? Todo eso es importante para nosotros cuando hacemos una historia clínica pediátrica. Viene después de los natales, ya terminamos ahí, ya averigüé lo que pasó con el niño cuando nació. Ahora lo que tengo que averiguar es lo que pasa con el niño después de nacer, ¿no? Y en primer lugar, desarrollo psicomotor. Nosotros debemos ver cómo es cómo es el desarrollo de este chico. Desde que nace hasta durante el primer año es importantísimo. Ahí es donde más habilidades adquieren los niños al nacer y debemos saber si es que levantó la cabeza, a qué edad levantó la cabeza, a qué edad fijó la mirada, a qué edad balbuceó, a qué edad se da vueltas en la camita,
a qué edad gateó, a qué edad. Todo eso es importante para nosotros detectar si ese niño ha tenido un desarrollo psicomotor normal o de repente ha tenido un retardo en el desarrollo psicomotor y secundario a ello me están viniendo problemas. En pediatría lo que nosotros decimos siempre es debemos hacer clínica de prevención. Entonces, por eso existe la sala de desarrollo y crecimiento, los consultorios de desarrollo y crecimiento, para detectar en forma temprana si es que ha habido algo con estos chicos, ¿no? ¿Qué cosa es? Mira, no levanta la cabeza, uy, ya tiene 4 meses y mira cómo se le cae la cabecita, algo mal, algo hubo mal. Buscan la historia clínica, los antecedentes prenatales y los natales no me dicen nada, qué raro. Debe haber algo más, ¿no? Se nos escapó un Apgar más bajo, se nos escapó un sufrimiento fetal. O sea, ¿qué cosa se nos escapó que puede hacer que este niño no esté desarrollando adecuadamente? Esto lo voy a pasar así ligero porque ustedes van a tener una clase inclusive de desarrollo y crecimiento. Y de acuerdo a eso, ustedes van a ir viendo, de acuerdo a la edad del niño, lo que debe estar haciendo en esas edades. Si lo está haciendo bien, excelente, pero si vemos que no lo está haciendo, mandarlo a evaluación neurológica y mandarlo a terapia de rehabilitación, ¿no? Pero este tema lo van a tratar con una de las doctoras, creo que con la doctora de neurología. El siguiente postnatal es la alimentación. Recuerden que siempre decimos leche materna, lactancia materna, y preguntamos, señora, ¿usted hasta cuándo le dio la lactancia materna? Y si es un bebito recién nacido, le sugerimos lactancia materna, señora, porque definitivamente hasta el 6º mes es obligatoria la lactancia materna. ¿Por qué? Porque a través de la leche materna ustedes van a pasarle las defensas que la madre ya obtuvo durante toda su vida para que el chico se defienda. Recuerden que ellos nacen inmunodeprimidos, el hígado y el vaso están inmaduros, entonces no van a tener la producción de las proteínas de inmunoglobulinas o las células linfocitarias que me van a ayudar a protegerse contra las enfermedades. Son un cristalito limpio, sin nada de eso, y que solo se defienden por la transferencia materna que tuvieron en el 3er trimestre de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos y y mantienen esos niveles de inmunoglobulinas o de defensas con la lactancia materna. Hasta el 6º mes en el que el niño empieza recién el hígado a producir las proteínas, a producirse las inmunoglobulinas, a el vaso a producir las células linfocitarias. Entonces, todas las células T, todas esas células que nos ayudan a defendernos contra las enfermedades, ¿no? La lactancia es el inicio del alimento. ¿A qué edad inició el alimento el niño? Es importante. ¿Y qué comía? ¿Qué come? O ustedes reciben un niño de 6º mes, ahí empieza la lactancia. O orientarlo en la alimentación o ver si ya inició la alimentación, ver si es que está alimentándose bien. De repente se alimenta mal y se está desnutriendo. Eso también van a tener ustedes una clase con respecto a eso. La dentición, verán que puede el niño nacer sin dientes, porque si no, ¿cómo sería que tenga que lactar y morder a la mami? Todas las mujeres no podríamos dar ni de lactarse, ni un sufrimiento terrible, ¿no? Y la naturaleza es sabia. Dice, no le voy a poner todavía los dientecitos porque él tiene que ir y succionar de la madre la leche sin hacer daño a la madre, ¿no? Entonces, posterior a ello, ya más o menos al 3er mes viene la preparación de las encías y al 5º mes hay un brote de diente ya, ¿no? Y cuando es más grande, ver si es que estos niños tienen caries dental y sobre todo en aquellos niños que tienen enfermedades como es el caso de las cardiopatías y que las caries dentales son los focos de infección para hacer endocarditis, así que hay que tener cuidado.
que tengan bien los dientes, que enseñarle, orientar en el cepillado, mandarlos a odontología si es que estos chicos tienen caries y ver qué cosa tiene que hacer el odontólogo para ayudar a estos chicos, ¿no? Luego viene averiguar las vacunas, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que averiguar en vacunas? Miren, este es el esquema de vacunación, el último esquema de vacunación, y la vacunación comienza el segundo mes, cuarto y sexto mes, luego siguen las otras vacunaciones hasta el año de edad, que luego de ahí vienen los refuerzos, ¿no? Ustedes van a tener también una clase de inmunizaciones, así que esto solamente es para orientar que debe preguntarse sobre las vacunas y ver en la tabla de vacunación si está al día en vacunas. Si no está al día, deberíamos orientarlo para que vaya a vacunarse. Aprovechando la historia clínica, vamos orientando todo lo que le falta al niño, ¿no? Y los patológicos, ya que son muy parecidos a los del adulto. Yo tengo que ver qué enfermedades ha tenido este niño, ¿no? Y a qué edad y si se complicó o no. Ven, acá hay un ejemplo, dice, a los 3 años tuvo varicela, cursó con neumonía, ameritó hospitalizarse por 2 semanas y posteriormente la evolución es satisfactoria. Es este niño que están viendo ustedes acá abajo, es una varicela, ¿no? Varicela con lesiones diferentes. ¿No? Y aquí hemos desarrollado lo que dice acá a la izquierda, ¿no? La edad del padecimiento, el tipo de padecimiento, la evolución, las complicaciones. Debemos agregar si es que ha habido algún trauma en este chico, si hay alergias, si ha tenido antecedentes de transfusión sanguínea ya en los niños más grandecitos, ¿no? O sea, la parte neonatológica tiene su límite, hasta solamente si el niño nació y está en su primer mes, bueno, no tengo las vacunas solamente del nacimiento, tengo de repente la lactancia materna nada más, y dentro de los postnatales en el primer mes qué enfermedades ha tenido, ¿no? Y si es que cuando nació se le transfundió o no algo. O sea, de acuerdo a las edades, nosotros vamos a ir avanzando en investigar. Sí, ¿quién está hablando? Dígame. ¿Sí? ¿Algún problema? Por el momento desconecten sus micros, si no, después van a venir las preguntas, póngase atento en esto, ¿está bien? Hay alguien que está con su micro abierto. Lo que pasa es que no puedo ver el micro porque tengo toda la pantalla ocupada por este PowerPoint. ¿Mm? Pero necesito ver, no quiero, a ver, voy a ver si se puede ver acá. Puedo ver, pero a ver. Tendría que estar pasando de a poquito si eso me va a llevar tiempo. Esto yo lo uso luego para hacer preguntas. Así que vamos a... ¡Ay! Ya. Entonces, continuando, después de los postnatales, de lo que ya hemos visto, y esto ya es como el adulto. Pero ¿por qué es interesante y es importante pedir los antecedentes de la madre, del padre, del hermanito o del abuelo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hay enfermedades como alergias, atopías, asma bronquial, o si es que es diabético, o si tiene convulsiones, el padre, la madre o el hermano. Eso es importante porque nos va a orientar también la posibilidad de que el niño pueda tener la misma enfermedad que el hermanito, o que el papá, o que la mamá, o que el abuelito, ¿no? Por ejemplo, los síndromes de Marfan vienen desde atrás. A veces la mamá le dice, no, nunca, nadie tuvo Marfan, nadie fue Marfan, y averiguando, retrocediendo en el tiempo, se acuerda de que sí había uno bien alto en mi familia que tenía los dedos largos y los brazos largos y le decíamos el gigante. Entonces siempre se debe buscar antecedentes, ¿no? Tanto familiares de los más cercanos, ¿no? Hasta de repente los abuelitos, y si tenemos que irnos más atrás, buscamos más atrás. La habitación igual, esta es como la de los adultos, sí. Recuerden que
que cuando hay personas que viven muy en unas habitaciones muy pequeñas, la enfermedad de uno se la va a contagiar el otro, sobre todo la tuberculosis. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Uno de ellos se va a gripar y toditos van a caer. Uno de ellos puede tener la tifoidea y como todos viven, comen con el mismo plato y están en el mismo baño y a veces los servicios higiénicos en algunos lugares no son, en algunas casas no son los ideales, muchas veces se pueden contagiar. Entonces debemos siempre buscar todos los antecedentes generales, ¿no? Para que nos pueda ayudar en la historia clínica. Ahora viene el examen físico. El examen físico, tenemos un examen físico que sí es cierto que vamos a tener que adaptarnos con el bebé o con el niño, el lactante, o con el preescolar o el escolar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se tiene dificultades para examinar, ¿no? Sobre todo, por favor, ese micro que está abierto, ¿me está escuchando? Desconecte su micro, por favor. Entonces, aquí tenemos cómo es que debemos examinar en el primer recuadro a un recién nacido o a un lactante menor. Generalmente le examinamos echadito. Los que han estado conmigo ahora en la práctica se habrán dado cuenta que el examen siempre lo hemos hecho echado en los bebitos. Echado, siempre hablándole con cariño, para que no se asuste, no nos conocen. Y si hablamos muy fuerte o somos muy hoscos, se ponen a llorar y no hay forma de hacerle el examen, ¿no? Ya un niño más grandecito, estos son los más difíciles en el segundo recuadro, porque saben que están yendo al médico. Entonces muchas veces no se dejan examinar, lloran, gritan, pero si nosotros recibimos al niño con una sonrisa o con un juguete en la mano, ya no los ganamos y podemos examinarlo más tranquilamente, ¿no? La madre nos puede ayudar a examinarlo, de repente examinarlo en brazos de mamá, para que él se sienta seguro. Y ya en los niños más grandes ya verán que ya colaboran y no hay A ver, siempre escucho un micro que está prendido. ¿Hay algún problema? Cristian. ¿Estás, Cristian, ahí? El delegado. Sí, doctora. Yo no puedo. Alguien tiene que desconectar su micro ahí que está interrumpiendo la exposición. Por favor. Sí, todos están en mute. Pero escucho ahí algo, ¿no? Entonces, ya, vamos a, porque no quiero ponerlos a todos en silencio, porque de repente quiero preguntar y después voy a tener que salir de acá para poder para activarles el silencio, activarles la voz. Bien, hasta aquí ya tenemos cuán difícil va a ser examinar a un niño y cuán fácil se nos va a hacer si es que tenemos una metodología y un acercamiento al niño para que se deje examinar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, acá nos están dando algunos datos, ¿no? Al examinar al niño, hablarle y observar sus reacciones, sí es cierto. Cuando el niño es pequeñito, él no le va a decir me duele, o no le va a decir tengo náuseas, o no le va a decir estoy irritable, ¿no? Cada uno de nosotros poco a poco va adquiriendo experiencia y va viendo el rostro del niño, la actitud del niño y sabemos en qué condiciones está ese niño. Luego viene que el examen, pues, acá le está haciendo el signo del pliegue, pero verán que para que no llore, yo no le aplasto, pues no pellizco, no le ajusto, solamente suavemente agarro la piel. Entonces el examen en los niños debe ser suave, debe ser jugueteando, cantando o conversándoles para que ellos puedan dejarse examinar. Ahora verán que en estos recién nacidos, miren, igual, hay que tallarlos, hay que pesarlos. Esta es una balanza tallímetro. O sea, a la vez de que balanza, puede tallarse al niño, ¿no?
Perímetro cefálico, es importante el perímetro cefálico, el palpar la fontanela en el niño es una fontanela eh, que tiene la forma de un romboide, así que tiene 2 medidas, lo mínimo debe medir 3 por 2, ¿no? Pero de repente encuentro una fontanela muy chiquitita, ya me preocupo porque esta fontanela está chiquitita, vaya para neurología. O de repente encuentro una fontanela muy grande, me preocupo porque esta fontanela está muy grande o muy abombada. Entonces, siempre hay que ver la cabeza. Comenzamos por la cabeza y terminamos examinando hasta los pies, ¿no? En la cabeza vemos la fontanela, perímetro cefálico, ojos, fosas nasales, oído, y seguimos bajando hacia el cuello. Es la forma de hacer el examen, de arriba a abajo. De arriba a abajo examinamos al paciente y verán que estos chiquitos, pues todo es echado, ¿no? Echado, examino primero por delante, luego yo generalmente lo que intento para escuchar los pulmones es que la madre lo cargue. La madre lo carga y me descubre la parte del dorso y yo puedo examinar, ¿no? Así podemos examinar. En brazos de mamá también, ¿no? Siempre cuidar que el ambiente no esté muy frío, o que, bueno, un ambiente tibio no lo vamos a tener, pero por lo menos si es que hay un ambiente congelado, dependiendo de la experiencia, nosotros ya los más viejos podemos examinar con un polito delgadito, ¿no? Si nos permite escuchar. Y estas más grandecitas, pues que ya solitas se pesan, solitas hablan y le dicen, sí, me duele acá, me duele allá, a veces conversan bastante. Después de observarlos y medirles, hacerle las medidas iniciales, también tenemos los signos vitales, ¿no? El pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial en los más grandes, que generalmente los tensiómetros de niños pequeñitos no hay en todos los consultorios, siempre hay tensiómetros de adultos que es difícil medirle en el brazo de un bebé o en el brazo de un lactante o de un preescolar con un tensiómetro de mango muy amplio, muy grande, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tengamos manguitos para cada grupo etario, ¿no? Aquí, la temperatura se mide así. No se mide, ya no se usa la de mercurio inclusive. Estas de acá, que ven abajo, la de mercurio, tiene su riesgo, así que ya no se está usando la de mercurio, se está usando este tipo de termómetros y generalmente la temperatura en los niños pequeños es axilar y en los más pequeñitos, en los recién nacidos, en los lactantes pequeñitos, axilar, ¿eh? Mientras uno lo agarra 3 minutos ahí, ya me da la temperatura, ¿no? Y van a ver ustedes cómo es que va a cambiar de dónde la estoy tomando. Miren cómo, ay, me está hablando, ¿me escuchan? Porque me ha salido que mi conexión es inestable. Sí, doctora. ¿Me escuchan? Escucha, doctora, buenas tardes. Ya, buenas tardes, gracias. Doctora. Entonces, miren, la temperatura rectal es más alta que el oral. Y la axilar es más alta que el oral. Se diferencian por, perdón, la oral es más alta que la axilar, por medio grado. Se diferencia por medio grado. Y el rango lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, ustedes no pueden decir, si le tomo temperatura rectal a un pequeñito que tiene 37,8, está con fiebre. No, no está con fiebre, es rectal, ¿no? Si le toma la temperatura oral a un niño menor de 1 año, puedo tener hasta 37,2. No está con fiebre, ¿no? Y la axilar no está hipotérmico, porque el axilar es menor, la temperatura es menor. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto es mi temperatura oral y le tomé 36,2, le sumo 5 más, ¿no? Le sumo 36,05 más, sería 36,7, ¿no? A 37,2. Entonces, eso es la diferencia. Miren, con lo del COVID se desencadenó, o sea, tenemos varias formas de tomar la temperatura. ¿Se acuerdan ustedes con el COVID que cuando quería entrar uno a un centro comercial, el señor tenía ahí su pistolita y tomaba la temperatura, le tomaba la temperatura
No es una temperatura exacta, pero es un aproximado. Es un aproximado. Las más exactas en realidad son estas de mercurio, pero tienen sus riesgos, ¿no? Tienen sus riesgos que ya no se usan. También bastante exactas son estas que tiene el chiquito aquí, que son las electrónicas que la tienen debajo de la axila este chiquito, ¿no? Dentro de los valores normales ya, o sea, hablando de edades, porque acá es la diferencia de uno con otro, y hablando de edades, el recién nacido llega hasta 37,8, el lactante hasta esta temperatura, el preescolar hasta que llegamos al adulto, el adulto mayor puede tener 36 grados y no decimos que esté hipotérmico. Entonces, definitivamente, la temperatura es importante. Nosotros nos vamos a centrar en temperatura de niños, que aquí los tienen. Este Power está subido al sistema y es la única clase que va a estar subida al sistema. ¿Por qué? Porque aquí, para que ustedes puedan hacer una historia clínica adecuada para un niño, ¿no? Que es diferente a la historia clínica de adulto. Y van a encontrar estas tablas, como esta de aquí, frecuencia respiratoria, que va a variar desde que nace hasta que seamos adultos. Verán, miran, al nacer tiene 40, 60 respiraciones por minuto. Y yo no digo que está polimnéico, porque eso es lo normal para el niño al nacer. El lactante menor significa hasta el año de edad, tiene entre 24 a 40 respiraciones por minuto y no es que esté polimnéico. Yo debo saber la frecuencia, a qué frecuencia respiratoria debe llegar el niño para decir, no, este está polimnéico. Si recién nacido está en 70, por supuesto está polimnéico. Igualito en las otras edades, ¿no? Miren, hasta los 8 años que ya empieza a bajar y después de los 8 años ya tenemos frecuencias respiratorias entre 14, 16 e inclusive 20, ¿no? Pero hasta los 8 años nosotros podemos tener una respiración un poquito más elevada, mínimamente más elevada, a diferencia del nacer, ¿no? Poco a poco el niño va recuperando su frecuencia respiratoria. El niño que nace con 40 y 60, entre 40 y 60 respiraciones, pero no se va a quedar con 40 y 60. Conforme va creciendo, va disminuyendo su respiración, así que no piense, si la mamá dice respira rápido, hay que contabilizar la respiración para nosotros decir cómo es que está el niño en esas condiciones. Igual las presiones arteriales. Verán que aquí por edades tenemos presión sistólica y presión diastólica, rangos de presiones, hasta cuánto podemos encontrar las presiones sistólicas y diastólicas de acuerdo a las edades. Esas tablas van a estar aquí. Ustedes las pueden sacar del Zoom, del aula virtual. Y las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, mírenme, un recién nacido puede llegar hasta 170 y eso no quiere decir que está enfermo, está taquicárdico, no, es fisiológico. ¿Alguien más está? Sí, es que hay alguien que está con su micro abierto, estoy escuchando cosas. 170, luego va disminuyendo y verán que, mira, un niño de 2 a 4 años va entre 100 y 120. Nosotros recibimos en el servicio niños de 3 años porque tienen 110 y me dicen taquicardia, estudio por taquicardia. Es que no conocen el rango de frecuencia cardíaca que debe tener un niño, ¿no? Y lo mandan como taquicardia y la madre desesperada. Está enfermo del corazón, dice que tiene taquicardia. Y sacarlas de ese problema, de esa duda, de ese miedo es difícil. Hay que explicarles desde, mira, el niñito está así, asá, y el niño nace con frecuencia alta, luego va a disminuir. O sea, es como darle las clases a ustedes para que se encuentren tranquilos. Miren, hasta los 8 años yo puedo encontrar 115. Y eso no quiere decir que el niño esté taquicárdico, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que estar bien. Ya al examen físico general, ya de lleno, vamos a ver cómo la fase del niño. Ustedes miren acá el niño, tiene unas caritas y yo veo si es que es sindrómico o no, si es normal, cómo está la postura, está bien, está hipotónico o no, mira, no se puede sentar, mira, no nos mira. O sea, son cosas que está irritable. La irritabilidad se puede diferenciar del llanto del miedo, que es diferente, ¿no? El estado nutricional,
De tal manera que el encabezamiento de su historia clínica, en el momento en el que llegan al examen clínico, ustedes tienen que describir paciente en buen estado general, regular o mal estado general, hidratado, deshidratado, nutrido, desnutrido, que es una cosa general, lo que yo estoy mirando, fase sindrómica, lo que yo estoy viendo sin tocar, ¿no? Esas es las primeras 2 o 3 líneas antes de entrar a examen clínico de sistemas, de aparatos y sistemas, ¿no? Vemos acá lo mismo, ¿no? El tipo de respiración, está polimneico, no polimneico, eso es en la parte general, ¿no? Si tiene, hay niños, ustedes van a ver niños que tienen movimientos involuntarios, ¿no? Que deben ser enviados a neurología porque un movimiento involuntario no es normal, no es normal. Pues habría que mandarlo a neurología. Nos pasamos a piel y faneras, hay que describir estas lesiones. Nos enseñaron en semiología a describir las lesiones, el tamaño, los bordes, el color, como en este caso, miren, ¿no? Con bordes irregulares, eritematosos y pústulas dentro de la lesión. Igual en las uñas. Estas uñas tienen, miren, a pesar de ser un niño, tiene micosis unguial. Entonces hay que describir la micosis, hay que ver qué tratamiento le vamos a dar en el cuero cabelludo, ¿no? Esto es un hongo también, es una micosis. Y en la piel, todos debemos describir detalladamente las lesiones que encontramos en la piel. Y en la cabeza, miren, la fontanela, ¿no? Fontanela anterior, 3x2, cuando nace, hasta los 6 meses ya empieza a cerrarse, a los 9 meses se puede palpar cerrado y tiene que estar cerrado definitivamente al año 8 meses. Si no está cerrado, no va cerrando, estamos en problemas. La fontanela posterior sí cierra al 4.º mes, en la mayoría de los chicos al 4.º mes ya no se palpa. Las suturas, ¿cómo están las suturas? En un niño pequeñito yo tengo que describir cómo están mis suturas. Están separadas, sutura separada, más perímetro cefálico incrementado, muy incrementado para la edad, te hace pensar en este niño de acá. ¿Quién dice que tiene este niño de acá? ¿Hidrocefalia, doctora? Hidrocefalia, perímetro cefálico grande y sus suturas deben estar bien abiertas, ¿no? Hidrocefalia, y hay que tener cuidado porque esta hidrocefalia no permite que la masa encefálica se desarrolle. Entonces debe llevar un tubo de drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para conservar la masa encefálica y para que este chico no se vaya para un retardo mental, ¿no? Lo otro, verán, este chico de la derecha, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene? ¿Quién me dice? Vamos. Una voz de una... doctora. No, porque él tiene... Microcefalia. ¿Ah? Microcefalia. Microcefalia. Que miren la diferencia de este niño que es normal a este niño con microcefalia, de este niño que es normal a este niño con macrocefalia por hidrocefalia, ¿no? Entonces debemos medir el perímetro cefálico, debemos evaluar la cabecita. Luego nos pasamos, verán ustedes que el examen lo estoy haciendo de cabeza a pies, ¿no? Busco todo en mi cabeza. Primero la cabeza, paso a los ojos. Debo describir estas lesiones. Debo describir estas lesiones. Debo describir esto de acá, ¿no? A ver, ¿quién me dice donde estoy con flecha, cómo describiría? ¿Quién me describe esto? Cualquiera de ustedes. ¿Nada? Es un riesgo el que tiene este chico. ¿Verá? Que están los párpados eritematosos, ¿no? Esto podría ser, ¿qué cosa creen ustedes que puede ser? Hay que tener cuidado. No está llorando, ¿ah? ¿Qué podría ser? ¿Blefaritis, doctora? O podría ser blefaritis, podría ser muchas enfermedades.
¿no? Conjuntivitis a la córnea. Sí, también. El más miedo me da es que tenga una infección del tejido adiposo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está cerca al cerebro y por acá hay una vía de camino que las bacterias se van al cerebro y hace una meningitis. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las celulitis palpebrales. Esas migran y hace una meningitis, ¿no? Entonces tiene un camino acá, hay un seno que los lleva, las bacterias usan para meterse al cerebro. Entonces hay que en estos chiquitos, no es como el adulto, no, el adulto limita su enfermedad, pero el niño no. ¿No? Verán que acá con el otoscopio hay que revisar cómo es el oído del niño, ¿no? Y describir. Acá ya sí hay acá hay un problema, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Un chalacio. ¿O qué cosa es esto? Esto no es un orzuelo, está lleno de pus, es una lesión en la parte del párpado inferior. Hay que describirlo, uno debe describir todas esas lesiones. Examinar la nariz. Muchos de estos niños, cuando llega la mamá y le dice, no sé por qué, tiene un olor pestilente en su fosa nasal, doctora. A ver, hay que revisarlo. Estos pequeños se meten esas bolitas chiquitas de Tecnopor, jugando, se meten a la nariz. Y ya a varios días ya empieza el olor a secretar un moco medio verdoso y un olor pestilente. Entonces hay que estar mirando si es que no tiene esas lesiones. Hay que estar mirando el tabique nasal, que no esté desviado, porque si no va a tener dificultad para la respiración, ¿no? Hay que ver todo. En el niño hay que estar, viene por una cosa, pero nosotros debemos examinar integralmente a este niño. Y la boca y la faringe, ver si hay lesiones en los labios, si hay el paladar está completo, si es que las amígdalas no están infectadas. Hay que ver todo, cómo está la mucosa oral, cómo está la lengua, si hay lesiones a nivel de las encías. Hay que ver todo en los pequeños. Y luego pasa el cuello, los ganglios, y palpar en los más grandecitos o aquellos que tienen síntomas que me hacen sospechar tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo, palpar la glándula tiroides, ¿no? Ahí nosotros podemos conseguir los ganglios. Hoy, ganglios hipertrofiados pueden ser regionales, puede ser porque tiene infección en el oído, infección en la garganta, pero si son ganglios hipertrofiados de los dos lados o de las axilas, yo tengo que mandarlo a examinar a hematología, ¿no? De repente es un linfoma, de repente entonces hay que estar mirando a esos chicos. Los niños, no por ser niños, se escapan del cáncer. El cáncer le da a cualquier edad, ¿no? Luego viene el aparato respiratorio, ustedes saben que hay inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso deben hacer. Acá hay una dirección en la que ustedes pueden entrar en YouTube, está acá abajo, la ven, la visualizan, ¿verdad? ¿Se ve la dirección? Sí, doctora. Ya. Entren ahí y van a ver cómo se hace un examen de aparato respiratorio en estos chiquitos, en los chiquititos, ¿no? Es bonita esta forma en cómo enseñan cómo se oculta, qué cosa hago para examinar a un niño pequeño desde el punto de vista del aparato respiratorio. Luego, también lo mismo a nivel cardíaco, ¿no? Inspección, palpación y auscultación. No percuto. El corazón no se percute en el niño. Entonces sí debo localizar sus latidos, cómo son sus ruidos, el impulso, el choque de punta, hay frote o no frote, existen soplos, hay arritmias. Veo los pulsos periféricos y acá es importante recalcar. Medir, palpar los pulsos a nivel de miembros inferiores. Lo más fácil es el son inguinal. El son inguinal, si yo no tengo pulsos o están disminuidos en relación a los miembros superiores, hay una patología que ya la debo estudiar, coartación de aorta. Y eso lo puedo diagnosticar solo con mis dedos, palpando, cuando el niño nace. Desde que nace puedo hacer ese diagnóstico. Entonces,
siempre se debe palpar. En el niño que nació, de repente se me escapó, hay que palparlo más adelante, y de repente a nosotros nos ha llegado chicos de 7 años con hipertensión arterial y tenían una coartación de aorta, que ya tenían, como no pasa sangre al riñón, el riñón reacciona y termina queriendo generar más flujo y al final termina siendo una hipertensión arterial. Entonces, un niño de 7 años con 170, con 100, decíamos, ¿por qué? ¿Puede ser renal? No era renal, era porque tenía una coartación de aorta bien severa que nadie se había dado cuenta, ¿no? Abdomen. Primero la inspección. Miren lo que hay aquí. Miren este abdomen, está bien, bien, balonado, ¿no? Y tiene una imagen de coloración media rojiza, ¿no? Este abdomen me está hablando de una infección o de una obstrucción, o acá, miren, el ombligo está rojo, una infección a partir de una ompalitis, ¿no? Si yo veo este abdomen en un recién nacido, a los 2 o 3 días, yo tengo que pensar que hay una oclusión, o de repente, lo más frecuente, si es prematuro y con mayor razón, una enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces hay que estar mirando el abdomen. Mire este abdomen de este chiquito. Miren aquí, acá hay una tumoración, ¿no? Toda la tumoración se ha ido de este lado y miren cómo ha deformado. Y es un recién nacido, está todavía con el ombligo colocado. Todavía no se le ha caído el ombligo. Entonces, a estudiar, mira qué pasa aquí con este abdomen. Este abdomen, con falocele, se le salió, o sea, eh, el ligamento de aquí, el ligamento, sí, pues, del ombligo, el tejido del ombligo, deja salir todo el intestino. A eso se le llama un falocel. El intestino está aquí, no sé, hay que estar mirando. Diastasis de recto lo van a encontrar bastante bien seguido y sobre todo en los niños Down. ¿Por qué? Por la hipotonía que hay de la fascia que une los dos músculos rectos que tenemos en el abdomen. La hipotonía hace que este abultamiento sea el intestino el que esté saliendo, ¿no? O una hernia umbilical. Siempre se debe describir lo que encontramos ahí. Esa fue la inspección. Luego pasamos a la... En abdomen, el segundo paso es la auscultación. Yo debo escuchar antes de percutir o de palpar. Debo escuchar los ruidos hidroaéreos en los cuatro cuadrantes, ¿no? 5 ruidos hidroaéreos como mínimo por minutos en cada cuadrante. Si en algún cuadrante me escucho ruidos, puede haber una suboclusión, ¿no? Entonces, miren cómo se escucha, se comprime un poquito y se escucha ahí. Luego, si yo percuto antes de escuchar, ya altero la cantidad de ruidos, ¿no? Entonces debo primero escuchar antes de palpar. Luego viene la palpación, hígado, vaso, eso no olvidarlo nunca. En todo niño debemos palpar hígado y vaso. Muchas veces es un hallazgo. Algunas hepatomegalías, algunas esplenomegalías es un hallazgo. Y podemos, si lo diagnosticamos tempranamente, podemos hacer algo. Vienen, seguimos bajando, verán que hemos seguido de arriba y ahora ya estamos a nivel de cadera. En cadera hay que hacerle ortolanibarlo para ver displasia de cadera o no, ¿no? Ver que tenga los deditos completos, que no tenga dedos de más o que no le falten dedos o que no estén desformes, ¿no? Ver que en un niño, miren, en un niño preescolar puede tener las piernitas en esta posición, pero conforme va creciendo, el preescolar es hasta los 6 años. Después de los 6 años esto ya no debe verse, ¿no? Se enderezan las piernas. Y esto también, el genúbaro, verán que es como si tuviese déficit de vitamina D, ¿no? Y tiene encorvadas las piernitas hacia afuera, pero esto después uno va viendo. Antes los papás, como veían esto, le ponían, lo fajaban. Uy, no, sus piernas tan chuecas, va a ser feo, lo fajaban, pero eso es parte normal. El niño tiene, no, ahorita no se, o sea, no se estila fajar. Nosotros no decimos, déjenlo libre, para que el niño se sienta en libertad de mover todos sus miembros, ¿no? Ver el tamaño de la articulación, o sea, es el detalle de los miembros inferiores.
Y llegamos a los genitales, ¿no? Esa es la del varoncito, en la que debemos palpar que las bolsas escrotales estén con el testículo, porque si no están con el testículo y están arriba, debemos vigilarlo, llevar a hacerle tratamiento. Los testículos cuando se quedan localizados arriba, con el tiempo pueden degenerar a cáncer, porque su temperatura no es esa. Él no puede estar en 37 grados, degenera. Debe estar en las bolsas escrotales donde la temperatura es menor, ¿no? Entonces, definitivamente ver y si requiere tratamiento, hacerle el tratamiento con hormonas para descender el testículo. Si no descendió, mandarlo a cirugía antes de que este testículo termine degenerando. Y en las mujercitas, pues ver las adherencias, el clítoris, si es que cómo está la vulva, cómo está el himen, si es que ha madurado, viene con unos genitales ya desarrollados adecuadamente o no. Y luego la evaluación Tanner, que es en los niños más grandes, ¿no? Esto de aquí es muy importante. Muchas veces se pasa. Cuando nace, apenas nace, lo que hay que hacer es colocar el termómetro en la región anal para poder hacer el diagnóstico de ano imperforado. Si usted no hace diagnóstico de ano imperforado, este chico no bota el meconio y se muere por sepsis tóxica, ¿no? Ya nos ha ocurrido que de uno de los centros de salud nos enviaron un niño porque estaba séptico y nadie se había dado cuenta que ese niño no había evacuado el meconio. Ya tenía 3 días y nada, no había hecho meconio, no había hecho nada, y cuando las enfermeras fueron a ponerle el termómetro para tomarle la temperatura, no encontraban cómo entrar. Ese chico llegó mal y la verdad que se murió. Es una sepsis tóxica y se murió. Y eso por no colocar un termómetro, por no mirarlo, no abrirle el potito a ver qué tiene. Aquí tiene, por ejemplo, una fístula. Hay que ver que tiene una fístula aquí, ¿no? Pero este sí no tiene nada. Y acá el chiquito tiene una lesión eritematosa perineal con una herida acá. Entonces el niño cuando se le pone el pañal, micciona, el niño llora. Llora. ¿Por qué? Porque esta es una herida, esta zona es bien sensible y esta herida arde. Entonces definitivamente llora y la mamá no sabe por qué llora y por qué llora. Y esto tiene tratamiento. Déjelo sin pañal un tiempito, póngale la cremita, el secante, límpiele con toallitas húmedas. O sea, es la orientación que se le tiene a la madre. Y este prolapso rectal, miren cómo ha prolapsado. Hay que revisar si tiene un prolapso rectal o no. Esto se puede reducir, hay que reducirlo porque si no se necrosa. Y si no se puede reducir, ir a sala de operaciones. Así que siempre, desde que nace, hay que revisar el potito, hacerle todos sus exámenes completos, porque nosotros podemos diagnosticar enfermedades por las que no vino. Se dan cuenta, viene por otra cosa y podemos conseguir ver que se está instalando otro tipo de enfermedad. El examen neurológico es el mismo. Es el mismo que cualquier paciente mayorcito. Igualito el neonato sí tiene otro estudio que ustedes lo van a ver, ¿no? Para ver el desarrollo neurológico, porque todavía no están totalmente desarrollados. Van a ver que tiene reflejos arcaicos, que les va a durar los 3 primeros meses y que debería desaparecer. Sería bueno que revisen qué son los reflejos arcaicos y cuáles son los reflejos arcaicos con los que trae el niño y cuándo debe desaparecer. Denle una leidita a eso. Y acá tienen el tono muscular. Este es un niño normal. Este es un niño, mire, este es un niño hipotónico. Y este es un niño hipertónico, el de abajo. Acá hay algunos reflejos arcaicos. El de prensión, el reflejo de presión. La mamá dice, ay, me conoce mi hijito porque yo le pongo el dedo y ¡pum! Me agarra el dedo. ¿No? Desde que nace usted póngale el dedo y el dedo se lo va a agarrar por reflejo. ¿No? El reflejo del moro. La mami sobre todo dice, ay, no, cuando se cierra la puerta, se asusta. No es que se asusta,
a los ruidos, a los palmazos, al estiramiento y el soltarlo. Al hacerle esto y soltarlo, hace un reflejo del moro, que es este de acá, y la mamá dice, ay, se asustó mi hijo, es bien asustadizo. No, hay que explicarle que sí es cierto, para no desencadenar el reflejo del moro, no tiren la puerta, no lo jalen. Hay que tener cuidado, porque eso le hace, el niño con el reflejo se despierta y llora, ¿no? Ahí sí. Luego el reflejo de succión. Muchas veces el reflejo de succión dura hasta los 2 meses. El bebito succiona por reflejo, no porque él succiona porque quiere. De tal manera que cuando nosotros decimos, oiga señora, si su bebé se duerme, hay otro reflejo, el reflejo del hociqueo. Póngalo al pecho y hágale costillitas al costado de los labios. Y el chiquito empieza a mover y succionar. El hociqueo hace que jale la leche, ¿no? Despiértelo, hágale eso, o dormido, hágale esta maniobra y va a ver cómo empieza la carne. Y es cierto, el reflejo tónico del cuello también viene con ese reflejo. Esto de caminar es un reflejo. A veces la mamá dice, camina, mi hijito caminaba desde que nació. No, es un reflejo y solamente se debe hacer cuando se hace el examen. Recuerden que la columna del niño está llena de cartílagos y no está para soportar peso, así que solo hacemos el examen para ver si el reflejo ya se fue o no se fue, o el reflejo está presente o no está presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, a ver, vamos a regresar al aula. Voy a dejar de compartir. Doctora. Sí, Lucía, dime. Disculpe, un momento se le entrecortó cuando estaba hablando de la temperatura de los termómetros de mercurio y el digital, y mencionó que en niños pequeños se utilizaba el digital en la parte axilar, pero en los lactantes más chiquitos no se le escuchó bien, o era axilar o preferimos rectal. Rectal. En los recién nacidos, en los más pequeñitos, rectal. Pero si es que no tienes un termómetro rectal, puedes hacer lo mismo, axilar. Verán ustedes que cuando entran a hospitalización, la enfermera le toma inclusive en el abdomen, colocando el pañal y le pone el termómetro ahí. No es lo adecuado, pero sí hay varias formas. ¿Por qué? Porque la enfermera no puede quedarse, salvo que esté la mamá, ¿no? Le pone el termómetro en la axila y le hace que la mamá le sostenga el termómetro, ¿no? Si está la mamá es mucho más fácil. El termómetro también puede ser, la temperatura también puede ser axilar, Lucía. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Hola. Se está viendo de que ya no se está usando mucho los termómetros de mercurio, la cual creo que es el más efectivo a la comparación del termómetro digital. Yo creo que eso es el más adecuado. ¿Usted qué nos aconseja? Lo que pasa es que ya no te venden termómetro de mercurio porque la OMS ha prohibido los termómetros de mercurio. Recuerda que es vidrio, ¿no? Se puede romper. El mercurio es tóxico. Se rompe y ese mercurio a veces, las bolitas plateadas, que son bolitas plateadas, con el mercurio sale como bolita plateada. Los niños de cierta edad a veces piensan que es cualquier caramelito y se los meten a la boca si se quedó por algún lado dando la vuelta. No es ya considerado lo adecuado. Está prohibido inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Entonces todos hemos cambiado a termómetros de otro tipo, por los riesgos que tiene, porque es de vidrio, tiene mercurio en el medio, igualito, los tensiómetros de mercurio también están prohibidos, ¿no? Sin embargo, todavía estamos usando algunos tensiómetros de mercurio, que son más exactos, sí es cierto, porque el mercurio es más sensible, pero no está ya considerado como, o sea, está considerado más bien como una prohibición. ¿Mm? Ya, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ya su profesor debe estar esperando. Uy, ya me recontrapasé. Bien, hasta aquí hemos llegado. Pasen con su profesor. Creo que el doctor ya debe estar en su aula. Nos hemos atrasado. Bien, gracias. Nos estamos viendo, chicos. Gracias. Chao.